Hola, chicos, ¿cómo están todos ustedes? Vamos a continuar con la sesión. Un ratito. Esto aquí ya lo vimos. El tema de transudado versus exudado. Ahora vamos al tema de proceso de migración de los polimorfos nucleares y monocitos, ¿no? Desde la sangre hacia el intersticio del tejido que se encuentra comprometido, ¿no? Entonces, tenemos que recordar nosotros que gracias a un aumento de la permeabilidad capilar es que se da una fuga vascular, una fuga de líquido desde el compartimento intravascular hacia el intersticio del tejido que se encuentra comprometido, ¿no? Tejido que se encuentra inflamado. Esto es importante tener en consideración por qué motivo. Recordemos nosotros los componentes de la sangre. Dentro de los componentes de la sangre tenemos los elementos formes y lo que viene a ser el plasma, ¿no? Y dentro de los elementos formes vemos que la gran mayoría está compuesta por los eritrocitos, los glóbulos rojos. Ahora, cuando nosotros aumentamos este flujo, este pasaje de líquido hacia el intersticio, principalmente lo que va a comenzar a disminuir va a ser el plasma. ¿Y esto de aquí qué cosa va a generar? Va a aumentar la resistencia vascular. Mira, profesor, ¿por qué motivo al disminuir el plasma aumenta la resistencia vascular? Bueno, tenemos que darnos cuenta que ahora la sangre que se encuentra en esta zona del proceso inflamatorio tiene una menor cantidad de plasma. Esto quiere decir que el porcentaje de estos elementos formes, en el cual predominan los glóbulos rojos, y recordemos que este porcentaje de glóbulos rojos del total del plasma nosotros los llamamos hematocrito, con el porcentaje de glóbulos rojos de masa eritrocitaria o el hematocrito aumenta, estamos hablando de un aumento en la viscosidad, ¿no? Estamos hablando de un aumento en la viscosidad. Y recuerden ustedes por la ecuación de Puisel que se encarga de determinar la resistencia, ¿no? Una de las causas de un aumento de la resistencia vascular es la viscosidad, el aumento en la viscosidad. Y aquí, a nivel de esta zona inflamada, está aumentando la viscosidad por la fuga, ¿no? Del líquido de la sangre hacia el intersticio, ¿no? Del plasma, ¿no? Entonces, por este aumento de la viscosidad. La ecuación de Puisel ya lo vamos a ver con más detalle cuando toquemos el tema de cardio en la semana número 6. Entonces, podemos ver nosotros cómo aquí tenemos el vaso sanguíneo y podemos visualizar aquí a nuestros polimorfos nucleares que se están dirigiendo gracias a este aumento de la viscosidad, comienzan a experimentar un proceso que se conoce como la marginación, que se comienzan a ubicar en la periferia, ¿no? Entonces, esta viscosidad, recuerden ustedes que también va a llevar a un proceso de enlentecimiento del flujo sanguíneo, lo cual nosotros le comenzamos a llamar éstasis vascular, ¿no? Y este enlentecimiento va a ayudarnos, ¿por qué? Porque va a disminuir lo que se conoce de shear stress, que es la fuerza de cizallamiento, ¿no? Entonces, esta fuerza de cizallamiento, al disminuir, le va a permitir al polimorfo nuclear, al monocito, poder marginarse, poder distribuirse en lo que viene a ser la periferia del vaso sanguíneo para poder entrar en contacto con la célula que se encuentra en la periferia de este vaso sanguíneo, que viene a ser obviamente las células endoteliales, ¿no? Para poder realizar el proceso que ya vamos a conocer de rodamiento, de radiación fija, de transmigración, etcétera, ¿no? A través de la interacción de ciertas moléculas. Entonces, aumento de la permeabilidad, aumenta la viscosidad, genera éstasis vascular, permite que el polimorfo nuclear se margine, entre en contacto con la célula, endotelial, ¿no? Tenemos este primer paso. Está la marginación leucocitaria. Entran en contacto con la superficie endotelial nuestros leucocitos, ¿no? Seguimos, entonces tenemos ahora al neutrófilo, ¿no? Recuerden ustedes que la primera célula que va a llegar al proceso de respuesta inflamatoria va a ser el neutrófilo, ¿no? Entonces, este neutrófilo, recuerden ustedes, está ubicado a nivel de la sangre periférica, se le conoce como neutrófilo, pero también como polimorfo nuclear. ¿Por qué polimorfo nuclear? Porque esta estructura de color de tinte azulado viene a ser el núcleo de estos neutrófilos, se llama polimorfos nucleares porque los núcleos de estos neutrófilos tienen diferentes formas, ¿no? Por eso polimorfo, ¿no? De diferentes formas, núcleo de diferentes formas, ¿no? Polimorfo nuclear. Residen en la sangre. Aquí tenemos otra vez el núcleo, ¿no? Que tiene diferentes formas. Y estos polimorfos nucleares expresan
la L-selectina, ¿no? Que va a ser una molécula que se presenta en la superficie de membrana de estos polimorfos nucleares, que le va a permitir unirse a, residuos de ácido siálico de la célula endotelial. A su vez, estos polimorfos nucleares o neutrófilos también expresan ligandos, ¿no? Que tienen residuos de ácido siálico para la P-selectina y para la E-selectina, que son las moléculas que favorecen la adhesión primaria, ¿no? El rodamiento, que están expresadas por las células endoteliales. Aquí tenemos lo que viene a ser el proceso de maduración del polimorfo nuclear. Y aquí para que ustedes puedan conocer a los abastonados, ¿no? Que son las formas jóvenes que tienden a aparecer en la sangre cuando hay una respuesta inflamatoria, ¿no? Aguda, ¿no? Y cuando estos aumentan por encima del 5%, se dice que estamos ante lo que viene a ser una desviación izquierda. Esto quiere decir que la médula ósea está enviando formas un tanto más jóvenes, ¿no? Es importante recordar. Continuamos. Vamos a revisar pues cómo es que se activan estos leucocitos, ¿no? Aquí tenemos la membrana celular, ¿no? La membrana fosfolipídica de estos leucocitos. Y podemos visualizar aquí a la izquierda que tenemos un receptor, ¿no? Este va a ser un receptor pues que va a favorecer lo que viene a ser la activación leucocitaria para poder potenciar la actividad de adhesión celular con las células endoteliales y también para poder potenciar la quimiotaxis, que viene a ser el viaje de los polimorfos nucleares hacia la zona o hacia el tejido que se encuentre afectado por la LOX. ¿Qué componentes son los que tenemos que recordar de aquí? Uno, las quimioquinas. Dentro de esta, la interleuquina 8. Y otro importante que tienen ustedes que recordar es la N, los péptidos o los residuos proteicos que contengan N-formilmetionina. Profesor, ¿qué es la N-formilmetionina? La N-formilmetionina es un aminoácido exclusivo de lo que vienen a ser las bacterias, ¿no? Recuerden ustedes que los aminoácidos bacterianos inician con el aminoácido N-formilmetionina. Los aminoácidos, ¿no? En este caso de las células de nuestro cuerpo, inician con el aminoácido metionina, ¿no? Entonces, las células, los leucocitos tienen receptores que les permiten captar esta N-formilmetionina porque este es un residuo peptídico que no se produce por las células de nuestro cuerpo. Y lo que va a generar, así como la interleuquina 8, es activar su respectivo receptor para potenciar lo que viene a ser la actividad de las integrinas, para favorecer la adhesión estable con las células endoteliales y poder mirar el tejido afectado, y favorecer la quimiotaxis, o sea, el proceso de llegada de estos leucocitos hacia la zona del tejido que se encuentra afectado por la NOX. En este caso, si hablamos de enfermedad por bacterias, ¿no? Está lo que acabamos de discutir. Y nos vamos ahora a este otro receptor que ya lo conocemos, que viene a ser los receptores de tipo TOL, ¿no? Cómo interactúan, en este caso, con los lipopolisacáridos de las gram negativas, ¿no? O puede ser con el ácido lipoteicoico, o con otro PAMP, o con otro DAMP. Este receptor de tipo TOL, como ya lo hemos visto previamente, a través del NF-κB, va a terminar estimulando lo que viene a ser la respuesta inflamatoria, la va a amplificar. ¿Cómo va a amplificar la respuesta inflamatoria? A través de la producción de COX, de LOX, que van a producir las prostaglandinas, los leucotrienos, y también la producción de óxido nítrico sintetasa, y la producción también de citoquinas, ¿no? Interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, ¿no? Amplificación de la respuesta inflamatoria. Pero no solo se queda acá, sino que vamos a ver que estos polimorfos nucleares también tienen receptores de quimioquinas, ¿no? Entre estos receptores para el interferón gamma, ¿no? Entre otras interleuquinas. Y esto de aquí lo que va a generar es potenciar. ¿Potenciar qué cosa? Lo que viene a ser el estallido respiratorio, ¿no? Que es responsable en lo que viene a ser el proceso de destrucción de las bacterias, de los hongos que han sido fagocitados, ¿no? A través de la producción de ROS, de especies reactivas de oxígeno, como el superóxido, peróxido de hidrógeno, iodo hidroxilo, entre otros, ¿no? Entonces, tenemos también nosotros lo que viene a ser la interacción entre un receptor fagocítico con una molécula específica, con una molécula de una bacteria, o con una molécula que ha interactuado ya con el receptor, que ha interactuado ya con la molécula bacteriana, a la cual llamamos una opsonina, ¿no? Y estos receptores fagocíticos son los que van a mediar la formación del fagosoma, ¿no? Entonces,
Estos receptores de superficie, ¿no? Como vamos a ver nosotros, nos permiten matar a los microbios, ¿no? Matar a los microbios, ¿no? Esta interacción con el interferón gamma, con otras interleuquinas, permite activar la respuesta del estallido respiratorio y y este otro receptor fagocítico permite el desarrollo del fagosoma, ¿no? Activando el leucocito para que puedan matar a estos microbios. Seguimos, ¿no? Y nos preguntan, ¿no? ¿Qué atrae a los leucocitos, ¿no? Hemos ya comentado unos cuantos, ¿no? La interleuquina 8, importante que usted la recuerda, que es una molécula, una interleuquina quimiotáctica que va a atraer a la célula, a los polimorfos nucleares hacia la zona donde está ocurriendo el daño. Lo ven ustedes, ¿no? Como después del proceso de adhesión, de transmigración, de pasaje por la zona intersticial, llegan hacia donde está dándose el daño, ¿no? Interleuquina 8. Otra molécula importante de complemento, la C5A, y lo que viene a ser los péptidos de formilmetionina, ¿no? Que son importantes a recordar. Estos favorecen, potencian lo que viene a ser el proceso de llegada del polimorfo nuclear hacia la zona comprometida, ¿no? Ahí los tienen ustedes, esto aquí ya lo hemos comentado previamente, ¿no? Es importante que recuerden ustedes que el estímulo de estas quimioquinas, de la interleuquina 8, entre otros componentes, ven ustedes cómo van a terminar, activando, ¿no? Pues tienen ustedes a las integrinas, ¿no? Vean cómo van a terminar activando a las integrinas para que estas obviamente puedan realizar el proceso de adhesión firme. Y también recuerden que las integrinas le van a permitir viajar a través de la matriz extracelular de ese tejido hacia el cual han ingresado, ¿no? Bueno, vamos a revisar cómo se este proceso, ¿no? De pasaje del polimorfo nuclear del leucocito hacia la zona comprometida, ¿no? Tenemos nosotros primero el proceso de marginación, ¿no? El polimorfo nuclear o el monocito se acerca a la superficie endotelial, donde posterior a esto se da el proceso de rodamiento, donde vamos a poder visualizar cómo el polimorfo nuclear a través de su L-selectina interactúa con residuos de ácido siálico de la célula endotelial. Y viceversa ocurre con la P-selectina y la E-selectina de la célula endotelial, cómo interactúa con residuos de ácido siálico del polimorfo nuclear. Esto favorece una adhesión inestable que termina generando rodamientos sobre el polimorfo nuclear sobre la célula endotelial. Posterior a esto comienzan a expresarse, comienzan a activarse unas moléculas importantes a las cuales conocemos como integrinas, ¿no? Las cuales nosotros conocemos como integrinas. Y estas integrinas van a mediar la adhesión estable, ¿no? La adhesión estable entre el polimorfo nuclear y la célula endotelial, ¿no? La interacción de las integrinas junto con los receptores, junto con las proteínas receptoras de integrinas, ¿no? Como las ICAM y las VCAM. Una vez que se da el proceso de adhesión, estos polimorfos nucleares van a atravesar la membrana capilar, ¿no? Y la van a atravesar a través de la interacción de estas moléculas que se conocen como las PKMU, van a atravesarlas. Recuerden ustedes que debajo de la célula endotelial tenemos membrana basal, la cual va a tener que ser destruida, ¿no? Por unas enzimas que se conocen como las metaloproteinases, ¿no? De esta forma, ese proceso de transmigración va a llegar aquí hacia el componente, hacia el tejido que se encuentre comprometido, y vamos a ver nosotros cómo en esa zona de la infección bacteriana tenemos, por ejemplo, habíamos mencionado, ¿no? S5A, habíamos mencionado a la interleuquina 8, habíamos mencionado también a los residuos peptídicos que contengan aminoácido de formilmetionina, que van a permitir potenciar el viaje, la llegada de estos polimorfos nucleares hacia la zona donde se esté dando la infección, ¿no? En este caso. Entonces vamos a revisar el paso, marginación, se acercan, se entran en contacto con la superficie endotelial, rodamiento, interacción selectinas con residuos de ácido siálico, adherencia endotelial fija a través de integrinas junto con las proteínas CAM, que son los receptores de las integrinas, transmigración vascular a través de las PKM1, y por último, a través de las PKM1 y de ruptura a través de metaloproteínas de la membrana basal, y migración al tejido gracias al estímulo quimiotáctico. Recuerden ustedes que este espacio blanco que estamos visualizando aquí no es que esté en blanco, no es que no hay nada, ¿no? Sino que más bien aquí hay todo un enmarañado proteico
que le va a permitir a través de las integrinas unirse a estas proteínas para poder avanzar hasta donde están las bacterias y poder fagocitarlas y destruirlas, ¿no? Otra imagen de Nature Reviewed Immunology, podemos ver nosotros aquí el proceso de marginación, el proceso de rodamiento, ¿no? El proceso de adhesión fuerte, ¿no? O de adhesión ya estable, el proceso de transmigración, que la que vamos a estudiar es la transmigración paracelular que emplea la SPECAM1, ¿no? Y ruptura de este componente proteico que está debajo de nuestra célula endotelial de celeste, que se conoce como la membrana basal, la cual se destruye a través de las metaloproteinasas, y por último la llegada de esta célula hacia la zona comprometida, guiada o orientada por estos factores quimiotácticos, ¿no? Como interleuquina 8, C5A y los péptidos de N-formilmetionina, ¿no? Eso es con respecto a la estabilización leucocitaria a grandes rasgos. Muy bien, vamos a revisar cómo es este proceso de rodamiento, ¿no? La definición es una adhesión inestable entre el leucocito y la célula endotelial, ¿no? ¿Cómo es que se va a dar esto? Se va a dar esto gracias a las selectinas y a los oligosacáridos sialilados, ¿no? Los que contienen residuos de ácido siálico. Tenemos entonces nuestras selectinas. La L-selectina va a estar en los leucocitos, por eso se llama L-selectina, y tenemos nosotros dos tipos de selectinas en las células endoteliales. La P-selectina, que está P de cuerpos de Weber-Palabel, que se van a expresar en la respuesta rápida, ¿no? de la activación endotelial, y tenemos a la E-selectina que va a comenzar a transcribirse en grandes cantidades gracias a la respuesta lenta que se da por la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral a través del factor de transcripción NF-κB en las células endoteliales. La E-selectina, E de endotelio. Entonces podemos ver aquí la interacción que se va a dar de la E-selectina, P-selectina y L-selectina con residuos de ácido siálico, residuos de ácido siálico, residuos de ácido siálico, residuos de ácido siálico. Continuamos. Entonces vamos ahora a la adherencia vascular ya firme. Aquí vamos a ver que se va a dar entre las integrinas y los receptores de las integrinas, que se conocen como las moléculas de adhesión celular. Las CAM, Cellular Adhesion Molecules, ¿no? Entonces las CAM. Y tenemos, por ejemplo, la interacción que se da entre las BCAM1 con lo que vendría a ser la integrina VLA4, ¿no? O sea, aquí está la integrina VLA4 leucocito junto con el receptor de esta que es el VCAM1, ¿no? En el nivel de la célula endotelial. Aquí de la misma forma ya identificamos ahora a otra integrina que está interactuando con otra proteína CAM, que se conoce como la ICAM1. Aquí la pueden ver ustedes. Y esa está interactuando con un complejo de integrinas que es la LFA1 y el MAC1, ¿no? Aquí está LFA1, MAC1, que van a terminar favoreciendo la unión con la ICAM1, ¿no? Esto viene a ser el proceso de adherencia estable, ¿no? Seguimos y el proceso de transmigración celular vascular, conocido también como diapedesis, pues representa la migración ya per se del polimorfo nuclear o monocito de la sangre hacia el intersticio, atravesando a la célula endotelial, ¿no? El mecanismo, ahí está la interacción entre las PCAMs. ¿Quiénes van a expresar PCAMs? Van a expresar los polimorfos nucleares y también lo van a expresar las células endoteliales. Aquí tiene una célula endotelial, aquí tenemos la membrana basal y aquí va a estar el intersticio, y la célula se va a tener su adherencia firme a través de las integrinas, ¿no? Con las CAMs, y se va a dar una interacción entre PCAM1, un PCAM1 del polimorfo nuclear y otro PCAM1 de la célula endotelial. Van a pasar entre las células endoteliales y a través de la liberación de lo que dice aquí en esta flechita de metaloproteinasa se destruye la membrana basal aquí y se puede pasar, ¿no? Lo mismo para que vean a través de PCAM1 va a pasar a través de estos espacios, ¿no? Y así llega al intersticio donde se encuentra la nox, ¿no? La misma idea, ¿no? Para que ustedes puedan visualizar cómo esta célula va a pasar entre las células endoteliales, este polimorfo nuclear pasa entre las células endoteliales, y para que recuerden, por favor, cómo se producen estas enzimas, ¿no? ¿Cuáles enzimas? Las MMP, que son las metaloproteinasas que destruyen esta estructura proteica que está debajo de la célula endotelial, que es el piso de la célula endotelial, que se conoce como la membrana basal, ¿no? De nuestra célula endotelial, ¿no? Y de esta forma
Atraviesa también la membrana basal y va a llegar al intersticio del tejido que se encuentra afectado por la noxa. Y va, pues, va a posteriormente viajar guiado hacia las bacterias por interleuquina 8, por los péptidos de N-formilmetionina y por S5A, ¿no? La toxina, las moléculas quimiotácticas, ¿no? Muy bien, el proceso de migración tisular, ¿no? Ya lo hemos visto, ya hemos comentado, o sea, ya dentro del intersticio, cómo es que llega hacia la zona de compromiso, se va a dar gracias a las integrinas que han favorecido la adhesión firme, ¿no? Y estas integrinas se van a unir a las proteínas de la matriz extracelular, ¿no? Esta imagen, ¿no? Para que ustedes pudiesen ver rodamiento, ¿no? A través de las selectinas, ¿no? Adhesión firme a través de integrinas con las CAM, transmigración a través de las PCAM, pero para que puedan ver una vez que ya llegan a este tejido que sé que se encuentra comprometido, este polimorfo nuclear expresa dos integrinas que se terminan uniendo a las proteínas del citoesqueleto para poder llegar hacia donde se encuentra la bacteria y generar el proceso de fagocitosis. Está lo que estábamos discutiendo previamente. Muy bien, vamos a hablar de manera general, primero de lo que es la fagocitosis. Miren ustedes, todo comienza con un proceso de quimiotaxis, ¿no? Y adherencia de la partícula al fagocito. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que tenemos que llegar hacia donde se encuentra este microbio, por ejemplo, ¿no? Y después de llegar hacia donde están estos microbios, estas bacterias, hongos, etcétera, tenemos nosotros que interactuar con él, para poder fagocitarlo, ¿no? Entonces, a través de receptores de membrana de los polimorfos nucleares, es que se interaccionan con moléculas de la superficie del microbio para poder captarlo e iniciar pues lo que viene a ser el proceso de la hendidura fagocítica, ¿no? O en su defecto, estos polimorfos nucleares pueden tener receptores de superficie que no se van a unir directamente a moléculas de superficie de estos microbios, sino que se van a unir a unas moléculas que ya acaban de pegar a la superficie de estos microbios. Estas moléculas se conocen como las opsoninas y van a potenciar este proceso de fagocitosis, ¿no? Van a acelerarlo, ¿no? Lo que habíamos visto para el punto número 1, ¿no? Quimiotaxis, llegar a donde está el microbio, ¿no? O la partícula que se desea fagocitar. Y adherencia, ¿no? Interactuar a través de receptores con este microbio o esta partícula. Después ven ustedes, se va a formar aquí en dos un pseudópodo, ¿no? Los pseudópodos que van a formar esta hendidura fagocítica y que posteriormente termina con la formación de este fagosoma. En el número 4 vemos cómo el fagosoma va a fusionarse con un organelo importante que se conoce como lisosoma, el cual contiene las famosas hidrolasas ácidas, unas enzimas que se van a encargar de destruir, ¿no? A lo que se encuentre en el fagosoma, ¿no? Son hidrolasas ácidas, recuerden, porque trabajan a pHs muy bajos, ¿no? Aproximadamente 1.5, ¿no? Muy bajo, ¿no? Este lisosoma se fusiona con el fagosoma, ingresan aquí estas enzimas que van a destruir a esta partícula o este microbio, y ahora esto se conoce como el fagolisosoma, o también llamado el lisosoma secundario, siendo este también conocido como el lisosoma primario. Se da en el punto número 5, ya lo que es la digestión de este componente se destruye, y pues de eso nos queda una vesícula residual, ¿no? Esta vesícula residual, a través de un proceso de exocitosis, termina eliminando el debris celular, los residuos celulares, hacia el extracelular, ¿no? A través de un proceso de exocitosis, ¿no? Bueno, tenemos nosotros aquí a nuestros fagocitos y tenemos a nuestro microbio, por ejemplo, ¿no? Y a este microbio se han unido ciertas moléculas, ¿no? Que son las famosas opsoninas, ¿no? Siendo las más conocidas la IgG, e importante la IgG y el C3b. Son moléculas que se unen a estos microbios y estos microbios, al estar unidos a estas moléculas, pueden unirse con mayor facilidad a los receptores, a ciertos receptores de los fagocitos, ¿no? Estos son receptores para las opsoninas, ¿no? Entonces las opsoninas son como, por así decirlo, un intermediario, un medio de comunicación para favorecer la fagocitosis con estas bacterias, ¿no? Tienen ustedes el proceso que es la opsonización, es un proceso, ¿no? En el cual la bacteria se marca a través de las opsoninas para potenciar la capacidad fagocítica o para acelerar la capacidad fagocítica de este macrófago, ¿no? Son importantes entonces estas opsoninas. Una es una inmunoglobulina, la IgG,
y la otra es un producto del complemento, el C3b. Seguimos, vamos a conocer algunos receptores, ¿no? Pues, ¿por qué motivo? Porque estos receptores que hemos mencionado en el componente número 1, que favorecen, pues, la adherencia hacia este microbio partícula, estos receptores pueden, digamos, no tener entre lo que viene a ser el receptor de polimorfo nuclear con el microbio, puede no haber entre estos dos una opsonina, ¿no? Se puede dar una interacción directa, ¿no? Y esta interacción directa, por ejemplo, están aquí los receptores de manosa, conocidos como CD206, que son receptores de superficie membrana de los polimorfos nucleares que se encargan directamente de actuar o de interactuar con lo que viene a ser los residuos de manosa y de fucosa de las bacterias. Entonces interactúan con estos residuos de manosa y de fucosa directamente sin necesidad de una opsonina para iniciar el proceso de fagocitosis. Entonces los receptores de manosa. ¿Ya? Entonces aquí no intervienen opsoninas. Tenemos también otros receptores que se llaman receptores barredores, también llamados receptores scavenger, ¿no? Y ven ustedes cómo estos receptores barredores, compañera, hay una gran cantidad, no es necesario que los conozcan ustedes, pero sí que sepan que estos receptores barredores son los receptores scavenger, ¿no? Y dentro de las moléculas que pueden fagocitar están la LDL colesterol, ¿no? Oxidada, ¿no? Es importante que recuerden esto. ¿Por qué motivo? Porque vamos a tener nosotros a macrófagos que van a expresar estos receptores scavenger a nivel de la placa de ateroma y van a estar constantemente fagocitando la LDL colesterol oxidada y van a formar las famosas células espumosas, ¿no? Son macrófagos que están llenos de gotas, ¿no? De grasa, ¿no? En la placa de ateroma. Estas de aquí mueren y luego posterior a esto quedan pues los cristales de colesterol, ¿no? Expuestos ahí a nivel de la placa de ateroma. Tenemos también otros receptores, vean ustedes, las mismas integrinas pueden actuar también como receptores, ¿no? No solo de microbios, sino también de células que ya se encuentren apoptóticas, ¿no? O de vesículas apoptóticas, ¿no? Porque a veces las células terminan formando o generando una gran cantidad de vesículas apoptóticas. Dentro de estos receptores, ¿no? Para componentes que se encuentran ya dañados, ¿no? Comprometidos como las células apoptóticas, también están nuestras integrinas. Y tenemos también a estos receptores, que son los receptores de fosfatidilcerina. Dato interesante que es importante que ustedes recuerden es el siguiente, ¿no? Vamos a dibujar acá, negrito. Tenemos nosotros nuestra membrana celular, ¿no? Aquí lo han visto ustedes previamente. Esta membrana celular, recuerden que es una bicapa lipídica. ¿Por qué motivo? Porque tiene fosfolípidos que están viendo hacia afuera de la célula y tiene fosfolípidos que están viendo hacia dentro de la célula. Creo que ya lo conocemos todos nosotros. Pero ¿qué es lo interesante? Que en la capa de la membrana celular que está viendo hacia dentro de la célula, tenemos nosotros a una gran cantidad de fosfolípidos que son los de fosfatidilcerina. Se dice que hasta un 100% de estos están en la capa interna. ¿Qué ocurre? Cuando la célula comienza o ingresa en el estado de apoptosis, estos fosfolípidos de fosfatidilcerina ahora se comienzan a ubicar, comienza a darse una inversión y comienzan a ubicarse en la capa externa, ¿no? Y estos receptores de fosfatidilcerina comienzan a captar la elevación de fosfatidilcerina en la capa externa que en una célula sana no se tiene por qué presentar e interactúan con esta para iniciar el proceso de fagocitosis de esta célula apoptótica, ¿no? Es importante recordar esto. Aquí tienen ustedes la fosfatidilcerina y la apoptosis, lo que hemos estado comentando. Tenemos la capa externa, la capa interna de la bicapa fosfolipídica y vemos nosotros como la PS, que es la fosfatidilcerina, está presente en la capa interna hasta en un 100%, de un 94 a 100%. Entonces es la que predomina a nivel de la capa interna. Aquí una imagen para que puedan ver esta flecha nos informa que las columnas de fosfolípidos que van hacia arriba son para la membrana interna y la columna de fosfolípidos que va hacia abajo nos habla acerca de la distribución de fosfolípidos en la membrana interna. Nótese cómo cuando hablamos de fosfatidilcerina, casi la totalidad de los fosfolípidos de fosfatidilcerina está en la capa interna. Pero en un proceso de apoptosis, vamos a ver aquí de rojito, de cabecita rojita es la fosfatidilcerina. En un proceso apoptótico, vamos a ver cómo la fosfatidilcerina va a comenzar a invertirse y se va a comenzar a expresar en la capa externa. Esto va a favorecer que una serie de receptores de fosfatidilcerina permitan identificar a la célula
o a la vesícula apoptótica y realizar el proceso de fagocitosis. Eso es importante. Seguimos, vamos ahora a conocer estas opsoninas. Tenemos a la opsonina, que viene a ser la IgG. Y aquí tenemos nosotros a un polimorfo nuclear. Este polimorfo nuclear, vean ustedes, tiene en su superficie membrana a un receptor de la fracción constante de inmunoglobulina G. O sea, este receptor va a entrar en contacto ahora con digamos, un microbio, al cual a una molécula de su superficie, a un antígeno, se le ha unido la porción variable de la IgG, ¿no? Se le ha unido acá. Y ahora esta porción constante de IgG se va a terminar uniendo al receptor de la porción constante de inmunoglobulina G. ¿Por qué motivo? Para que se pueda, pues, potenciar el proceso de la fagocitosis, el proceso de la fagocitosis. Ahí está, entonces la IgG se une, pues, a un antígeno en la superficie de la partícula, ¿no? O del microbio que está uniéndose a esa superficie. Y después de eso, la fracción constante del IgG se une al receptor. La fracción constante de IgG se une al receptor de la fracción constante de IgG y posterior a eso se generan, pues, los pseudópodos para iniciar la fagocitosis y posteriormente tener el fagosoma junto con el fagolisosoma secundario con la respectiva fusión del lisosoma. Tenemos la opsonización por C3b. El C3b es un derivado de la vía de complemento. Es importante recordar que este C3b se le apega a lo que viene a ser la superficie bacteriana y termina interactuando con los receptores de complemento 1, CR1. Y eso termina generando también la fagocitosis, ¿no? El C3b se une al epítopo o a la molécula de superficie membrana de la bacteria y después eso se une al receptor CR1 del polimorfo nuclear para iniciar la respuesta fagocítica, ¿no? Ok, vamos a quedar hasta aquí.